Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. La revolución de abril de 1965, como revolución democrática, popular, con perspectivas antiimperialistas, transformadoras, quedó inconclusa. La invasión gringa bloqueó el despliegue de la misma, pero realmente la fuerza revolucionaria en los primeros 3 días, soldados constitucionalistas, fuerzas políticas, triunfaron frente a la oligarquía, frente a los generales corruptos, frente a la conspiración contrarrevolucionaria de los Estados Unidos de Norteamérica. La invasión gringa bloqueó su despliegue, repito. Un despliegue exitoso, e impuso una larga contrarrevolución presente todavía, 58 años de contrarrevolución imperialista, con un fuerte contenido conservador. Pero ese proceso arroja valiosas enseñanzas. El valor de la libertad frente al despotismo. La lucha enarbolando un programa unificador y transformador, que en ese caso fue la Constitución de 1963 y la lucha por una institucionalidad alternativa al régimen golpista, que era el restablecimiento de la constitucionalidad y del gobierno que presidió Juan Bosch. El ejercicio de la democracia de calle, grandes movilizaciones previas al 24 de abril, huelgas, la huelga del 1 de mayo del 64, una huelga casi insurreccional, una especie de insurrección sin armas. El ejercicio en consecuencia de la democracia de calle, frente al despojo antidemocrático y a través de la unidad de las fuerzas transformadoras de entonces. El carácter cívico-militar, cómo logró impactar ese nivel de movilización y esa propuesta profundamente sentida por el pueblo, cómo logró impactar a las propias Fuerzas Armadas y desarrollar el movimiento militar constitucionalista. La combinación de esos factores y el hecho de que el contragolpe se precipitara todavía sin poder lograrse plenamente el control del país, porque fue descubierto una parte del movimiento. Ellos tenían la consigna de que si nos descubren una parte, nos lanzamos de toda manera. Al lanzarse y a llamar Peña Gómez a través de Tribuna Democrática al pueblo a las calles, porque eso fue más o menos a mediodía, lo que se produce es una avalancha en la que los soldados del campamento 16 de agosto, ahí cerca del peaje de Pedro Brán, se despliegan hacia la capital apoyando la demanda de restitución del gobierno de Bosch y de la Constitución, y el pueblo se lanza a las calles y juntos comienzan a tomar cuarteles policiales hasta llegar a asaltar la fortaleza Osama, que tenía un arsenal, y ahí se arma en grande el pueblo, conquista las armas y se va conformando un ejército popular
con la combinación de militares constitucionalistas y pueblo armado organizado en los comandos. El viejo ejército que se formó durante la intervención militar de los Estados Unidos en 1916 y que posteriormente y sobre todo a partir del golpe de Estado de Trujillo, que jugó un papel importantísimo como uno de los jefes fundamentales de esa Guardia Nacional o Ejército, y que modernizó esas Fuerzas Armadas durante la gestión de 31 años, ese ejército fue desmoronado prácticamente. Y entonces que se produce la invasión de los Estados Unidos para impedir a toda costa el triunfo pleno de esa revolución cuyo contenido se venía profundizando a partir de la conformación de una nueva Fuerza Armada, de un nuevo poder basado también en la Constitución de 1963, ya como constitución programática, para iniciar las grandes transformaciones. Bueno, esas enseñanzas son sumamente importantes. ¿Por qué son importantes? Porque revelan que cuando no hay democracia en el Estado, no hay tampoco democracia electoral, como pasaba en el triunvirato, el pueblo tiene que ejercer la democracia de calle y crear una nueva situación a partir de esto. Y el valor de eso ahora es el siguiente: aquí no hay democracia, aquí hay una partidocracia con una estructura de mando altamente corrompida. Son los dirigentes, cuadros y militantes de los partidos ocupando el Estado. Y una plutocracia que es el poder del dinero, el poder del capital, el poder de las élites capitalistas de este país. De esa oligarquía que ha engordado sobremanera, con un Congreso que monopoliza los cambios constitucionales y es a la vez un Congreso corruptor al mismo tiempo, con mayoría de riferos, de legisladores y legisladoras vinculados al narcotráfico, de legisladores conectados y al servicio de la oligarquía y de la política de los Estados Unidos, que es la política, es la tutela fundamental del proceso a partir de la invasión de 1965. Entonces no hay elecciones democráticas realmente, porque el poder corruptor del dinero, la conversión de la ciudadanía en clientela por esa manipulación política, manipulación económica, la intervención del narcotráfico, el carácter de las leyes antidemocráticos. Entonces, esto ha determinado que en las sucesivas elecciones el producto haya dejado todavía intactos los pilares de esa contrarrevolución: la dependencia del poder oligárquico, la partidocracia corrompida. Y entonces tenemos ese gran desafío que necesariamente debe tener muy presente esas valiosas enseñanzas de Abril para enriquecerla, actualizarla, ponerla en el presente y estructurar una propuesta política programática que unifique en un solo torrente todas las demandas ambientales, las demandas feministas, las demandas comunitarias, los reclamos a nivel del tema salarial, del tema ambiental, que hay una crisis ambiental con un inicio fuerte de la crisis de agua, que están prácticamente acabando con los ríos, acabando con las montañas, afectando la costa. Ese torrente unificador requiere una propuesta transformadora que, como le decía anteriormente, tiene mucho que ver para poderlo cambiar todo y no seguir con remiendos que, en fin de cuentas, lo que producen es, al fin y al cabo, más de lo mismo,
sino producir una nueva institucionalidad, un nuevo sistema electoral que pueda permitir abrir las compuertas de los cambios económicos, sociales y culturales que el país necesita. Olvidaba decirle además la situación de la violencia de género, el tema de los feminicidios, que ya adquiere niveles dramáticos en el país. Todo esto exige necesariamente aprender de abril para que ese abril pueda tener presente y futuro. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.